RCR, la red que comunica y une al Perú. Ana María Choquehuanca, presidenta de PYME Perú, también exministra de Estado. Señora Choquehuanca, muchas gracias por este contacto con Enlace Regional. Había mucha expectativa de este mensaje presidencial porque el propio presidente de la República, días atrás, semanas atrás, ya estaba precisando que iba a haber muchas sorpresas en su mensaje el 28 de julio. ¿Usted cree que el presidente Castillo ha dado alguna salida a la grave crisis institucional, política, económica, de inseguridad y corrupción? Mire, ya han pasado días de que el presidente dio su mensaje y la verdad es que nosotros aún no nos recuperamos de la sorpresa. Y es una sorpresa que en el espacio económico del país no se haya considerado a la pequeña y microempresa, que representa el 99.6% de unidades productivas y de servicios en el país, y eso todo el mundo lo sabe. La gran empresa representa el 0.4%, pero igual nosotros consideramos que aquí en el país no se puede segmentar cuando se habla de empresa, es una unidad empresarial. Ahora bien, hemos visto con mucha pena, por ejemplo, que últimamente hemos tenido decretos de urgencia, decretos supremos que han salido entre madrugada, en medianoche, y no sé con qué tipo de asesores trabaja el presidente, pero ahí con una muestra total de desconocimiento, diremos, desconocimiento del tema, y que esto significa de que el empresariado pues cada vez está más ahorcado, más apretado en todo su accionar. Entonces el tema laboral es un tema bastante importante que debe discutirse en un Consejo Nacional de Trabajo. No puede haber estado, digamos, sujeto solamente a la opinión de una persona, que me imagino primero fue la señora Beatriz Chávez y ahora quien ella ha dejado, ¿no? Al nuevo ministro de Empleo. Entonces ahí, por ejemplo, y se nota claramente que el presidente no tiene mayor conocimiento de lo que significa la actividad productiva en el país. Él habla, por ejemplo, de la recuperación de 352,000 puestos de trabajo. Dice, se han recuperado 352,000 puestos de trabajo. Sin embargo, después de la pandemia se perdieron 1.200.000 puestos de trabajo, y eso también tendría que decírselo, ¿no? O sea, todo lo que el señor Castillo manifiesta en su discurso es como que, no sé, pues, y todos coincidimos en ello, no estaba hablando de otro país. Ahora, señor Choquehuanca, entonces a la grave situación del país se suman los cientos de empresas y también emprendimientos que lamentablemente han quebrado, no solo debido a la pandemia, sino también por este clima de incertidumbre, ¿no?, que se está presentando en nuestro país. El presidente claro. Se olvidó en este mensaje entonces a las pymes, ¿no?, este movimiento de empresarios que suman gran cantidad en nuestro país. ¿Los vio? Efectivamente, de las 86 páginas que leyó, y no sé si tenía conciencia de lo que estaba leyendo, pero las pymes le merecen un párrafo, dentro en la página 34, creo, un párrafo. Y un párrafo que no dice nada, porque cita por ejemplo, los centros de innovación y tecnología, las CITES del Ministerio de la Producción, es lo único que cita. Dice, se han abierto 2 CITES en el BRAE. Puede ser muy importante, sí, para un tema de investigación, quizás en algunos productos de ventajas comparativas que existen en la zona, pero eso no reactiva el país. Las pymes en este momento se encuentran atravesando una situación crítica, muy caótica, muy alarmante. Entonces, ¿qué pasa? El tema de informalidad sigue en ascenso, o sea, está escalando cada vez más. ¿A cuánto vamos a llegar en el tema de informalidad? Y no hablo solamente de informalidad en general, sino también de la informalidad laboral. O sea, ¿para qué tanto sindicato, tanta ley, tanto decreto, si no va a tener planillas formales en el país? Entonces nosotros pensamos definitivamente pues que al señor Castillo no le interesa la pequeña y microempresa del país, no le interesa que sectores que han sido formales, por ejemplo en Gamarra, hoy se encuentran de ambulantes en las calles, porque precisamente después de la pandemia y por su causa, esta inestabilidad política, esta coyuntura, que sí reconocemos puede tener factores externos, pero no tan difíciles de resolver o de solucionar en parte como ha ocurrido en el país. Entonces,
¿qué cosa es lo que le podemos decir? Si para el señor no existimos. La pyme no existe para el señor Castillo. Y sin embargo, nosotros vemos con mucha pena que hay otros temas que a él sí le importan más, ¿no? Le importa, por ejemplo, estar atento a ver, yo soy inocente, o vemos temas de corrupción tan flagrante que en este momento nosotros no sabemos ni siquiera cómo van a terminar, porque se está normalizando y eso es algo que a nosotros nos preocupa, porque el tema de la corrupción lo que hace es evadir la problemática de necesidades nacionales, como cubrir la canasta básica, como la atención a todo lo que sea productividad. Obviamente que si hay productividad habrá un incremento de sueldos de remuneración mínima vital, pero creo que lo que yo estoy hablando el señor no lo va a entender, ¿no? Ahora, es preocupante, ¿no?, esta situación, porque vemos a un presidente, como usted dice, muy indiferente a la realidad. Como algunos dicen, ¿no?, que parecía que el presidente estaba leyendo ese discurso y era de otro país. ¿Ustedes en ese sentido van a emitir un pronunciamiento sobre su situación actual oficialmente? Mire, nosotros vamos a emitir un pronunciamiento precisamente el día de hoy, pero un pronunciamiento que en realidad, bueno, obviamente manifiesta nuestro malestar y manifiesta nuestra sorpresa también, porque en todos los años, por lo menos en los que yo estoy en actividad empresarial, que son muchos años, muchas décadas, nunca hemos escuchado a un presidente ignorar de tal manera un sector tan importante como la pequeña y microempresa del país. Es más, al empresariado en general, porque ahí él se pasó de largo, así como se salta en garrocha por el Consejo Nacional del Trabajo para hacer sus decretos supremos, sus decretos de urgencia, ¿no? Entonces ahí que no hay consensos, no hay nada, entonces eso también se está normalizando. Yo creo que ahí pues seguramente va a haber alguna intervención de la Organización Internacional del Trabajo, porque también ahí hay excesos, y además no se pueden hacer estos decretos en forma unilateral, ni siquiera con una discusión que se genere entre trabajadores y empleadores. Al margen de ello es también la reactivación. ¿Qué hacemos con la reactivación? Habló de los 800 millones para el Texco, para el FAE textil, ¿no es cierto? O sea, es para la reactivación. Nosotros saludamos esas medidas, pero queremos saber también cómo lo va a hacer, o sea, qué directivas hay para que esto pueda ser focalizado y para que llegue realmente a los sectores que lo necesitan, y no estemos pimetizando a las empresas para que luego sean comerciantes de repente quienes lo utilicen y no los productores. Entonces, ahí nosotros sí saludamos esas medidas, pero no son suficientes. O sea, no podemos enfocarnos solo en un sector. Hace poco tiempo también bajó la tributación a los restaurantes pequeños y nos alegra, pero la focalización, ¿cómo se va a dar? Porque ahí, por ejemplo, la mayoría de estos pequeños restaurantes, muchos usan los RUS, ¿no? El régimen simplificado. Entonces, ahí hay que ver muchos factores. Nosotros también saludamos esa medida, pero todas son medidas que se dan, y la aplicación, ¿cuál es? La implementación, ¿con qué actores se hace? Ha citado, tiene una mesa donde se genere una mesa de aportes, de posibles soluciones para que esto se pueda reactivar, en verdad. Entonces creo que ahí estamos pues muy mal, ¿no? Son estos anuncios que hemos podido ver también y apreciar en estos últimos, las últimas reuniones que el presidente hace, que llama descentralizadas, del Consejo de Ministros, donde se dicen muchos anuncios, pues, ¿no? Pero no se llega a concretar, tal como ya lo están denunciando los presidentes regionales en donde ha visitado precisamente las zonas el presidente de la República. Ahora, usted mencionó también que este reciente decreto supremo, cuyo reglamento modifica las relaciones sindicales, negociaciones colectivas y huelgas. ¿Cómo afecta esta medida concretamente, señora Choquehuanca? Bueno, en realidad aquí nosotros tenemos un tema de informalidad, porque obviamente las empresas, bueno, van a pasar a la informalidad, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una pequeña empresa de 1 a 10 trabajadores que necesita tener un sindicato, no sé para qué, en una pequeña empresa, que además ahí hay ahí se desata una polémica, ¿no?
porque hay un régimen especial para la pyme, no sé si la toque, pero igual cuando hace este tipo de decretos supremos, decretos de urgencia, el presidente piensa que lo hace para las grandes empresas, o sea que las pequeñas empresas nunca van a crecer. Las pequeñas empresas, ¿acaso no son las que tienen de 1 a 10 trabajadores? Su código de trabajo lo dice. Y en este que acaba de sacar, por ejemplo, hasta dice, no, ellos pueden pedir los estados financieros cuando quieran, o sea, hay situaciones realmente que no están acorde con la realidad, porque lo que tiene que hacer es estimular al sector económico. Si no hay estímulos, si no hay incentivos, en todo caso solamente que deje la tranquilidad para trabajar. Entonces, ¿cómo se va a generar empleo? ¿Cómo se genera riqueza para el país? ¿De dónde, si él está rinconando a los empresarios contra la pared, dígame, de dónde se ensancha la base tributaria? Anunció y dijo también que las mineras él había logrado la cobranza de las deudas que tenían. Oiga, las deudas precisamente se pagaron porque el dólar subió a 4 soles y porque era conveniente para las mineras pagarlas en ese momento con un dólar tan alto, ¿no? Y lo tenían que pagar en soles, obviamente, ¿no? Entonces, eso no es ningún logro. Habla del boomerang de las agroexportaciones. Dice, hemos tenido un alza del porcentaje de exportaciones, pero dígame, ¿cómo están las empresas de agroexportadoras? ¿Acaso no las tocan estos decretos supremos? ¿Acaso no las perjudican? Nosotros no estamos en contra de los trabajadores. Al margen del tamaño de la empresa, aquí no se está en contra de los trabajadores, porque eso sería estar en contra de nuestras propias empresas. Pero sin embargo, el gobierno se ha esmerado desde el día 1 en poner a los trabajadores en una vereda y a nosotros, los empresarios, en la otra vereda. Creo que eso no es justo. Y no es justo porque lo que el Perú pide en este momento es unidad para trabajar, la unidad empresarial, donde los trabajadores son parte de estas empresas. Dígame, si la empresa cierra, ¿qué sindicato van a armar? O sea, si la empresa ya no está, ¿quién va a generar empleo? La cadena de valor que se mueve alrededor. La minería, ¿cómo está? Dígame, hay un despegue. ¿Qué de las inversiones? País sin inversiones, país que no va a tener ingresos ni va a tener una base tributaria ensanchada como él quisiera. ¿De dónde escuelas? ¿De dónde hospitales? ¿De dónde tanto bono y bono y bono? O sea, nosotros estamos esperando que realmente reactive y que reactive para que sea algo sostenible. O sea, nosotros como las pymes no le estamos pidiendo ni dádivas, ni bonos, ni canastas, ni que nos regale, ni que pague nuestras deudas. Lo único que le estamos pidiendo es tranquilidad para trabajar y medidas efectivas que puedan resolver esta situación, por lo menos que surja como un paliativo, que vayamos ya ahí hacia adelante, ¿no? Ahora, señora Choquehuanca, finalmente, entonces, para hacer un resumen de lo que usted nos está comentando, ha sido un mensaje que no ofrece ninguna salida ante la crisis. ¿Pero qué salidas ha ofrecido? ¿Qué propuestas tenemos? O sea, lo que ha leído, mire, yo he sido ministra. Cuando se hacen los anuncios de 28 de julio, lo que hacen los ministros, o cuando hay una presentación del premier o del presidente en el Congreso, lo que se hace es mandarles los avances y todas las acciones que se han hecho en favor de la población en cada cartera. Son 19 carteras. Bueno, PCM no, son 18 carteras, ¿ya? Por eso 86 páginas. Entonces, cada ministro le envía todo lo que han hecho, ¿no? Lo que ellos consideran que ha sido algo, digamos, de repente muy impactante, ¿no? Pero lo que hemos escuchado ese día no es nada impactante porque simplemente con el cambio de ministros esto le pasó factura. 5 ministros en producción, le pasó factura, no hay nada para las pymes, no hay nada para el sector empresarial, menos para la industria manufacturera, que es la que genera empleo, que es la que mueve una verdadera cadena de valor. Entonces, sin embargo, en los otros sectores, por ejemplo, simplemente repetido lo que el ministro le ha mandado, le ha puesto, y bueno, han unido todos estos mensajes que le han mandado, o esto que él ha pedido. Entonces, simplemente es eso lo que hemos escuchado. Pero no ha habido un verdadero análisis. Oiga, si el presidente se hubiera pasado leyendo las 86 páginas, por lo menos 2 días antes, hubiera dicho, un momentito, acá este sector falta, ¿cómo es? ¿Qué hemos hecho o qué vamos a hacer? ¿Dónde está el plan de trabajo para este año, para los 4 que se piensa quedar? ¿Dónde están las acciones emprendidas? ¿Dónde está lo impactante?
sea, ¿lo han engañado? No, pues nadie lo ha engañado, simplemente que yo creo que el presidente está viviendo otra realidad. Y lamentablemente se estila, y hemos visto en otros presidentes, después de los mensajes, a veces no se puede detallar, ampliar, pero acudir a los medios de comunicación, ¿no? A dar explicaciones de lo que faltó o ampliar lo que ha querido decir, pero lamentablemente pues vemos a un presidente muy alejado de los medios de comunicación, que son los que transmiten y que hacen llegar sobre todo los mensajes a diferentes puntos del país. No lo vemos así, sí, lamentablemente, al presidente. Mire, señor Causo, en verdad a mí me sorprende mucho que el presidente ese día haya dicho de que los medios de comunicación no cumplen con su rol de difusión y que se dedican a otra cosa. O sea, les he echado la culpa, como si el rol promotor del Estado hubiera sido trasladado en esta gestión a los medios de comunicación. Uh-huh. Los medios de comunicación tienen la libertad plena de difundir toda la noticia, todo lo que encuentren. Hasta eso le parece mal. Pero ¿qué obligación tienen los medios de comunicación de difundir lo que hace el gobierno? Eso ha sido una debilidad bien grande y será, tanto en el sector privado, pero mucho más en el sector público. Nunca difunden nada. O sea, en este momento puede salir algo muy impactante de repente en algún ministerio porque se compromete un presupuesto muy fuerte, ¿ya? Pero sin embargo, ¿dónde está la debilidad? ¿Cuántos se enteran? ¿Se enteran 10? ¿Se enteran cuántos? Se enteran muy pocos. Entonces eso pasa y por eso pues la corrupción, porque ahí entran a tallar solamente los amigos que se enteran y son los que van a las convocatorias, son los que participan en las licitaciones. Ese es el problema, el gran problema del país. No falta, y eso está a cargo del Estado. ¿Y quién es el que coordina todo esto? El señor Aníbal Torres, es la PCM. O sea, yo conozco bien esto. Claro. Entonces, aquí que no se venga a decir pues que los medios de comunicación tienen la culpa. O sea, estamos echando la culpa cuando tendríamos que haber hecho un mea culpa. El señor piensa que, por ejemplo, de repente lo que yo estoy manifestando es porque estamos en contra de él. No, aquí no hay personitas. Aquí no es la persona. Aquí es su gobierno. Aquí son muchos funcionarios. Dicho sea de paso, pues funcionarios que de repente no dan la talla y por eso es que no hay resultados. Mucho cambio de ministros, personas que entran solo a defenderse, porque tienen tantas investigaciones que tienen que entrar a defenderse y se olvidaron de la cartera. Así es. Otros entran a defenderlo, ¿no? Como poniendo un ejemplo para que entienda la gente, ¿no? No sabemos, por ejemplo, mucho de la cartera de Cultura, sin embargo vemos al ministro de Cultura defensor en cada medio de comunicación que se presenta, ¿no? Lamentablemente. Lo más triste de todo es que él defiende el defendible. Uh-huh. Entonces ahí yo creo que el ministro, qué vergüenza, realmente qué vergüenza. Yo no sé si no tenga capacidad para desempeñar otro cargo que no sea el ministerial y que de repente en alguna oportunidad pueda hacerlo, pero no es su rol. El rol de un ministro es sí apoyar al presidente, respaldarlo en todas sus acciones para que desarrolle en pro de la población, pero no para estar ahí como un escudero, ¿no? Entonces, bueno, pero al margen de ello, dejemos a los ministros ahí porque quien los pone es el presidente. Así es. Entonces el señor Castillo pues ahí tiene, bueno, no sé, ya sinceramente nosotros nos hemos agotado. Hemos llegado al agotamiento total y con esto realmente ya no se puede, pero aquí no podemos decir, bueno, pues ya no nos quiere ayudar, ¿qué vamos a hacer? Entonces busquemos nosotros por otro lado. No, señor. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos el derecho de exigirle al gobierno que cumpla con su rol promotor, su rol dentro de lo que significa el tema de productividad, el tema de empleo, el tema de generación de riqueza, generación de todo lo que pueda hacer en pro de una buena economía. O sea, aquí más bien nosotros no vamos a sacar. El día de hoy, por ejemplo, Gamarra manifiesta de que no han tenido las ventas de todos los años y lamentablemente, ¿qué hacen? Tienen que rematar, ¿no es cierto? Y no solo ahí, ¿cuántos parques industriales hay en el país? ¿Sabe el presidente cuántos parques industriales hay en el país? ¿Sabe qué es lo que pasa? Tristemente hay que reconocerlo, pues. Estos señores nunca han tenido ni siquiera una bodeguita de la esquina en donde viven, ¿no? O sea, no saben lo que es hacer empresa en el país. ¿Sabe qué? Hacer empresa en el país es bien difícil aquí en el Perú, porque tiene una carga laboral y tributaria muy fuerte, es una mochila de 42%.
pero quienes son formales, siempre la han jugado en bien del país, en bien de la familia, en bien de la comunidad. Pero sin embargo, por lo menos que tengamos la tranquilidad de trabajar, ¿no? Que haya un poco de estabilidad. Esto es inestable, una coyuntura totalmente difícil, económica, social, política, y no solamente es el ejecutivo, ahora también el legislativo, ¿no? Así es. Entonces, ahí, pues, la verdad es que a veces uno ya se queda sin palabras para poder por lo menos dar una propuesta, porque uno hace propuestas a quien las escucha y a quien de repente las pueda asumir. Lamentablemente esa es la situación de nuestro país, no hay un rumbo de este gobierno, no hay una agenda que podamos seguir y eso pues impide muchas cosas, ¿no? Como las inversiones. Muchas gracias, señora Ana María Choquehuanca, por este contacto, como siempre, muy agradecido nosotros de RCR. Un abrazo, muy buenas tardes. Gracias a usted. Esperemos que mejoren las cosas para todos los peruanos. Y no hay que perder el ánimo, porque bueno, finalmente el trabajo de la pyme siempre ha sido a pulso y por cuenta propia. Entonces, esta vez no es diferente, pero por lo menos hemos tenido un clima estable, ¿no? Antes, ahora no. Entonces, ahí no hay que perder el ánimo, seguir con entusiasmo y seguir sobre todo porque amamos la patria, amamos el Perú, y hoy más que nunca tenemos que hacerlo por elevar la calidad de vida de nuestras familias y de todos quienes nos rodean. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a la señora Ana María Choquehuanca, presidenta de PYME Perú, ex ministra de Estado, ha pasado aquí por RCR, la red que comunica y une al Perú.